por la ¡Hola! Estamos en vivo. Sorry, esto fue un accidente. ¿Lo saco? No, porque ya estamos en vivo y estamos en la hora. Esto fue un accidente. Apreté un botón cuando quería. Bienvenidos a Liberty TV, ¿Qué pasa en la televisión? Liberty News. Estamos acá hoy día en una tremenda conversación y bueno, sobre todo en un homenaje a un personaje que se ha ido. Se fue el mismo día que Chile tenía una elección y por eso quizás no pudimos tener un duelo. Tenemos un duelo político y no pudimos tener este duelo intelectual que me hubiese gustado de un gran escritor, un gran pensador, un gran filósofo, que fue Antonio Escotado. ¿Cierto? Para resumir un poco su historia, al menos las cosas que más me llaman la atención, tuve la posibilidad de conocerlo en persona cuando vino a Chile español, vino a Chile en 2018, lo trajo al Centro de Estudios Públicos. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que él estaba en esta conversación, entrevistaba a Pato Fernández, que ha estado en el canal varias veces, tipo de progresista, centroizquierda, liberal, igualitario, y Leonidas Montes, un liberal, neoliberal, más capitalista, y cada uno le preguntaba un tema, uno más por la libertad económica, otro más por la libertad moral, porque tiene dos libros, cada uno muy enfocado en eso. Pero él lo que más me llamó la atención es que sacó su whisky en esta conferencia donde estaban de los tipos más ricos de Chile en primera fila escuchándolo, y él saca su whisky, un señor de 80 y tantos años, un doctor chapatín físicamente, por así decirlo, y saca su whisky, se lo sirve, y es como, yo no doy charlas si no me tomo un whiskacho, o sea, impensable. Y así yo me vi enfrentado por primera vez con Antonio Escotado. Hoy día vamos a hablar más bien sobre la obra Historia General de las Drogas, que la escribió en la cárcel, curioso, en los años 70, él fue uno de los pensadores, precursores de la idea de visa, de todo este mundo contracultural de España en pleno franquismo. Estuvo preso por temas relacionados a las drogas y estando en la cárcel pidió su celda en solitario y una máquina de escribir y generó este tomo gigantesco sobre Historia General de las Drogas. Y para hablar de eso, bueno, estamos, co-conduce conmigo, mis error apretar botones y partir antes, Beatriz Sotomayor, Ignacio Rodríguez Rucker, parte de Libres, psicólogo psiquiatra, y bueno, nuestro gran invitado, amigo ya del canal, José Venegas, oráculo y pensador latinoamericano liberal, una de las mentes más lúcidas del liberalismo americano. Así que bienvenido y después de esta introducción, por favor, José, partamos conversando sobre Beatriz, por favor. Yo quiero, primero que nada, rendir homenaje también a José, porque resulta que escribió una obra que es clave para entender lo que estamos viviendo en Chile ahora, que es Lo Impensable. Y la encuentran cómodamente en Amazon, así que, y de verdad ayuda a mirar para atrás y entender precisamente el fenómeno y cómo fue creciendo el fenómeno que ahora nos estamos enfrentando desde la ultraderecha. Así que, por favor, sé que no viene al caso, que estamos hablando de otra cosa, pero pucha que ese es un libro para estos tiempos. Ahora vamos a hablar de Antonio Escotado, que empezó a escribir el libro en la cárcel, pero se tomó 30 años y decidió dejar su última edición en 1998 y ahí partió de lleno con otros proyectos. Hola José, y con eso te doy la palabra. Sí, yo creo que tiene relación, lo que yo escribo en Lo Impensable con el tema de hoy, de las drogas y de Escotado, porque hay una relación directa entre esa derecha nacionalista religiosa, en el caso más hispánico, ¿no? O derecha nacionalista, digamos, también cristiana, pero con un componente menos religioso en Estados Unidos, y esta cuestión de las drogas, y él lo explica muy bien en este libro, ¿no? Lo primero que quisiera aclarar es que
Bueno, hay algo que Escotado decía en los últimos tiempos, estaba un poco harto de que se lo identifique con este libro y con esta historia, porque era como que él se metió en una cosa muy escandalosa, entonces accedió a un público y a un interés por él que iba más allá de sus principales preocupaciones filosóficas, ¿no? Entonces quedó un poco pegado a esa historia. Y yo creo que el libro y su visión sobre esta cuestión de las drogas, su visión desde el punto de vista filosófico, es más importante para mí, inclusive, de lo que él consideraba que era importante esa obra. Es importante porque la cuestión de las drogas, como él la encara, no solo habla de las drogas y del error de la prohibición, habla de un liberalismo que se quedó en el camino, te diría. El liberalismo, yo lo hablo como un proceso histórico, más allá de lo filosófico o el pensamiento, ¿no? Un liberalismo que se quedó con un control moral importante. Las drogas fueron para el Estado, creo yo, una forma de volver a establecer un control moral, digamos. Bajo una perspectiva médica, fue la excusa perfecta para cambiar todos los controles y para cuestionar a la peligrosísima libertad. Es muy peligroso, porque esta es la cosa que Escotado mete aquí, ¿no? Es muy peligroso que el individuo tenga acceso al placer por sí mismo y para sí mismo. Y eso lo puede certificar la ciencia médica. Hay toda una rama de la salud que está al servicio de esta política, que te puede decir que eso de lo de la libertad es casi una enfermedad. La libertad te lleva a ser un adicto, te lleva a encontrarte con una sustancia y ser totalmente dependiente de la sustancia, en vez de ser dependiente de la autoridad moral, que la tiene el Estado, los moralistas y apoyado por la ciencia médica. Y lo otro que me gustaría aclarar, antes de entrar en la charla más, es que no debemos pretender a un autor como Escotado abarcarlo y hacernos dueños de él. Yo creo que una cosa muy injusta que pasa con la gente cuando muere es que todo el mundo se adueña de su pensamiento y dice, acá está la interpretación auténtica de lo que pensaba Escotado. Y Escotado pensó muchas cosas. Como todo, yo me agarro de lo que a mí me gustó, de lo que a mí me convenció. Pero hay otras cosas que no me gustaron y no me convencieron, pero sería injusto hacer mi propio recorte de Escotado y no tomarlo en general. Quiero decir, lo que vamos a comentar acá es un aspecto y en el al cual a nosotros nos deslumbró. Para mí lo importante de su abordaje de la cuestión de las drogas es que va mucho más allá de lo que habíamos pensado. Te diría que incluso pone en duda nuestra educación. Lo que hace Escotado con esta perspectiva histórica de la cuestión de las drogas es sacarnos del paradigma de la época en la que vivimos. Nosotros creemos, de alguna manera, que en nuestro siglo XXI o en nuestro siglo XX, yo soy de que hemos vivido más en el siglo XX que en el XXI, tenemos la visión de todo lo anterior. Nosotros tenemos la ventaja de que todo lo anterior lo hemos incorporado y lo tenemos con nosotros para no cometer los errores del pasado. Nosotros somos como la frutilla del gran postre de la historia de la humanidad y conocemos lo anterior. Pero cuando Escotado se mete en la historia de las drogas y hace pedazos todos nuestros sobreentendidos sobre la cuestión, nos cuenta que en realidad nosotros también somos presos de nuestra época, de nuestra visión de época. Y creo que nos muestra, de alguna manera, el peligro de la educación centralizada, de lo cual tampoco nos hemos desprendido, ¿no? Esta cosa de nosotros asumir que la droga es un problema médico, que el contacto con la droga es cuestión de demostrar si realmente hace daño a nuestra salud, que es, me parece a mí, asumir lo imposible de asumir, ¿no? Casi todo lo que nosotros pensamos de la droga está en función de la prohibición. Y la prohibición es la excepción en la historia de las drogas. Esto es lo que es curioso. Y Escotado agarra y nos dice que las drogas son un mecanismo para que nosotros, la conciencia, administre su placer
su estado de conciencia y su perspectiva, ¿no? Ayn Rand descartaba esto, era muy crítica de la cuestión de las drogas porque decía que la droga evitaba al ser humano, digamos, la vía de la razón. Y yo me atrevería a cuestionar eso también. ¿Y por qué no? ¿No? No está la conciencia en el sentido de elegir, no de evitar los resultados, ¿no? Ella tenía esta frase muy buena, somos libres de elegir lo que queremos hacer, pero no de evitar los resultados. Pero si no evitamos los resultados, si sabemos perfectamente lo que determinadas drogas producen en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestra perspectiva, en nuestra conciencia, en nuestra forma de vernos a nosotros mismos, hacia adentro y hacia afuera, como decía Cotado, si eso nosotros lo elegimos con todos sus riesgos y con todos sus problemas, nos estamos elevando por encima del problema de zafar de las consecuencias. Estamos asumiendo las consecuencias de la misma manera que si somos equilibristas, ¿no? Si somos equilibristas estamos corriendo un riesgo. Y sin embargo, salvo que creamos que no hay riesgo, no estamos actuando de manera racional. Así que lo de Escotado para mí tiene ese alcance y esa profundidad de demostrarnos cómo, a través del control del placer, todavía estamos en pañales en materia de libertad. Y que hay una próxima etapa del ser humano donde va a elegir sus emociones, si puede administrarlas a través de un proceso químico elegido, ¿no? Así que bueno, eso como introducción creo que esa es la... No, y genial en ese sentido. A nivel, contémosle un poco también a los que nos están escuchando, ahí puse imágenes de Antonio Escotado de fondo. Un poco explicar de dónde viene la idea de prohibición, de dónde viene esta idea. Para aclarar, Escotado, bueno, como decía bien José, es un personaje que él mismo se autodefinía liberal, dentro de otras cosas, ¿cierto? Pero él lo contaba todo desde una perspectiva de la historia, desde el origen de lo que sabemos sobre este tema. Me gustaría contar sobre eso, sobre el origen de la idea de prohibicionismo. Porque las sociedades conservadoras no nacen con el Estado moderno. Para ti, ¿desde dónde podemos partir de esta idea? No sé si parte desde la comunidad, conectándolo un poco con tu libro, no es necesario partir desde el Estado, ¿cierto? Nace desde un colectivo que quiere tratar de controlar los procesos de evolución moral, o tiene que ver más bien de frentón con la idea del Estado intentando hacer un control absoluto. ¿De dónde crees tú que nace esta idea primigenia de prohibicionismo? ¿Desde el Estado, desde el colectivo o la fusión de ambos? Me estás preguntando a mí porque se me cortó varias veces y no llegué más que a escuchar la última parte de lo que dijiste. ¿Cuál es la pregunta? Sí, si la idea a nivel histórico, a nivel cronológico, si la idea de prohibicionismo con respecto al tema droga, o podría ser con respecto a otro tema, como la sexualidad, nace primeramente desde un colectivo, o sea, desde la moralina horizontal, o si nace desde el Estado, desde un sentido jerárquico, ¿cierto? Desde el de arriba tratando de controlar el de abajo. O nace más bien, o sea, la pregunta es, ¿nace del gran padre o del gran hermano? Sí, yo creo que parte de la base del gran padre, la herejía del capitalismo, del liberalismo, es que podemos tener acceso a nuestra felicidad y a los medios para nuestra felicidad. Y él hace esta relación, que me parece muy importante, entre el éxtasis químico, que tal vez dé origen a todas nuestras formas de religiosidad, el contacto con las plantas, alucinógenas y demás, y la religión monoteísta que pretende un éxtasis sin química, un éxtasis basado en la fe y en creer que hay un éxtasis, ¿no? Y acá hay un pasaje importante. Entonces,
la historia de la Iglesia tiene mucho que ver con el control de las drogas, porque, digamos, cuando es difícil para la Iglesia, el cristianismo básicamente, competir con formas químicas de éxtasis y tratar de reemplazarlos con formas racionalizadas de éxtasis, que eso es lo que propone la Iglesia, ¿no? Entonces, la otra vez escuchaba a Escotado en un comentario, en un video, que decía cómo los conquistadores españoles le ofrecían a los indígenas en América digamos, la misa y digamos, la comunión con la hostia, y los indígenas interpretaban que eso los iba a llevar a algún estado de alucinación. Y se veían muy sorprendidos porque pensaban que ahí había algo que no estaba funcionando bien, ¿no? Un mal Entonces, dealer. claro, tenían un mal dealer o se les había estropeado la droga. No podían creer que la comunión no tuviera que ver con alguna forma de alucinación provocada por lo que estaban comiendo, porque no le veían ningún sentido. Entonces, eso es lo que hace que, digamos, desde la religión, las posiciones religiosas, porque no vas a encontrar una posición bíblica sobre la cuestión de las drogas, vas a encontrar en el Nuevo Testamento el uso del vino, pero el uso del vino no en una cantidad que pueda llegar a producir ninguna alteración de la conciencia. Entonces yo creo que viene de esa competencia. Y es muy básico, el liberalismo es una gran herejía. O sea, el individuo hace lo que quiere, tiene el placer que quiere. Por eso que también hay que controlar el sexo y el lucro. Hay que controlar el sexo, el lucro y el éxtasis, ¿no? De cualquier naturaleza. Hay que controlar la felicidad. Sobre todo la felicidad que no está ofrecida a algo superior al individuo. Creo que de ahí viene el control de las drogas. ¿Y qué es lo más grave, además? No, nosotros vemos apenas las consecuencias en materia de seguridad, de delincuencia y un montón de cosas. Tenemos hasta controles de capitales basados en que hay que controlar el uso de las drogas, ¿no? Pero hay algo muy profundo en no terminar de aceptar que el individuo no tiene que ser mediado. Esto y te diría que viene ya inclusive desde la economía, le resulta muy escandaloso a la humanidad, digamos, la humanidad que quiere pensar a la sociedad como un órgano, que quiere pensar que la sociedad como que tiene un fin que nosotros podemos abarcar, que alguien puede abarcar, resulta muy difícil la idea de lo que Adam Smith llama metafóricamente la mano invisible. Y lo llama metafóricamente mano invisible porque ni siquiera él es capaz de llegar al punto de decir no hay mano. La mano invisible es una no mano. Esto es muy difícil de aceptar para la historia de la humanidad. Su conocimiento, digamos, el conocimiento último de la sociedad compleja en la que vivimos nosotros, donde los individuos hacen lo que quieren y eso es lo que genera un orden, no algo pensado, no una racionalidad superior, es muy complicado. Y entonces la aceptación del beneficio individual, solo porque es beneficio individual, es muy difícil para una mentalidad antigua o religiosa, ¿no? Hace mucho sentido. También Escotado decía mucho que la prohibición tenía este aspecto de incrementar el atractivo de una droga inmensamente. Se refiere a que digamos, el comercio de untos, como ella decía, se disparó precisamente por la Santa Inquisición. Quizá estos predicadores que se volvían locos hablando de las seducciones del diablo y estos viajes divinos, no, diabólicos, pero maravillosos a todo tipo de placeres, ¿qué, ¿qué impacto habrá tenido en estas vidas medievales de gente que se despertaba para trabajar y se iba a dormir para trabajar pegada al piso, sin poder salir del feudo, sin tener ningún tipo de horizonte? Eso para mí suena súper seductor, o sea, aunque eso termine en posiblemente una muerte horrenda. Eh, y también habla el caso de que tuvo cuando en China, bueno, que la prohibición
hace la cosa más sexy y es contraproducente. Creo que está pegado. Sí, como que se quedó como en modo pensativo. José, ahí volvió. Ahí está de nuevo. Qué desastre. Vamos y venimos. ¿Lograste escuchar la pregunta o...? No, estamos con problemas de internet. Ay, les pasa a todos. Ahora, es interesante también cuestionarse y preguntarse en ese sentido las ideologías que... Bueno, repite la pregunta si quieres, Beatriz, para que la escuche José. Que la prohibición incrementa inmensamente, digamos, el atractivo de las sustancias. Aunque... Sí, 100%. Claro, claro. El atractivo, pero además genera esta cosa digamos, la imposibilidad del control del consumidor, al ser una cosa clandestina, con lo cual la calidad de la sustancia alucinógena o de alguna manera estimulante es muy mala. Y hace algo que es muy perverso, que es en los barrios marginales que hay llenos de pobreza debido a la regulación y a un montón de cosas, en Latinoamérica, es donde se termina concentrando la comercialización de la droga, porque son barrios que viven en una economía en negro, una economía paralela. Por lo tanto, ahí es donde se concentra la droga y esto es empujado hacia ahí. El hecho de que sea imposible acceder a trabajos remunerados, también por regulaciones de tipo estatal, hace que este mercado de la droga sea accesible, o sea que se está fomentando de alguna manera este tipo de cosas. En la Edad Media lo que se ve muy claro y lo muestra es esta asociación de la brujería con la Inquisición a las pociones mágicas, y las pociones mágicas no son otra cosa que sustancias que alteran los estados de conciencia, que se toman como diabólicas, ¿no? De nuevo, porque compiten con otras formas de pretendida alteración de la conciencia a través de la fe y en definitiva de la pura racionalización, ¿no? Yo quería complementar la pregunta que hizo Beatriz, antes de pasarle la palabra también a Ignacio, que como psiquiatra me imagino también puede tener ahí una visión sobre la droga particular y más asociada quizás a la ciencia que a la historia y la idea. Preguntarte un poco sobre cómo afecta... ¿Cómo afecta las distintas drogas? Porque hablamos de droga en genérico hasta el momento, ¿cierto? Pero todos sabemos que las drogas son muy diferentes entre sí. Y es interesante que muchos movimientos culturales a lo largo de nuestra historia han tenido parte de su origen filosófico, ideológico, en distintas drogas. O sea, no se entiende quizá el movimiento hippie de los 60 sin el LSD. Hay otros momentos donde, no sé, probablemente, y pueden acusarme de difamación, pero quizás los yuppies algo tienen que ver con la cocaína o al menos con la anfetamina, ¿cierto? Y ahí uno puede ir para atrás y encontrar que casi todo momento histórico y cultural tiene su correlativo en alguna droga. Entonces, preguntarte un poco sobre si ves diferencias, un poco atrevida la pregunta, pero si ves diferencias ideológicas en cada droga, por así decirlo. O sea, uno podría armar un Nolan con cada droga, así, no sé, la marihuana es más de izquierda, la viene más de derecha, no sé, o sea, como se puede ir pensando en cada droga con cada influencia cultural, y si de alguna forma el exceso de regulación probablemente de forma inconsciente, o sea, ya perseguimos la marihuana porque, no sé, porque queremos, porque es la que está de moda, hace que salga, no sé, la cocaína por el otro lado, lo que hace cambiar las olas de la sociedad. ¿Ves algún correlativo ideológico entre distintas drogas?
De nuevo, parece que tengo como la guita que hago la pregunta y José se queda pegado. La pregunta esa se la hiciste a Ignacio, ¿no? No, a ti. Si ves correlación entre... No, yo no veo una cosa ideológica en eso. Sí, cada uno de estos procesos, muchos de estos procesos culturales tienen que ver con el consumo que siempre escondido de la droga, ¿no? Entonces, de alguna manera está alterado por la misma prohibición. Yo lo que veo es si en el rechazo a la droga o una forma de expresar una cosa de control moral. Lo básico, la destrucción básica que hace sobre el sistema político consiste en la aceptación del paternalismo estatal. El paternalismo estatal que es el que viene a reemplazar a otros paternalismos anteriores, el paternalismo del control religioso, del control de todo tipo, hasta del control familiar, ¿no? Entonces, es cierto que al final termina siendo la defensa de la libertad frente a las drogas una cuestión asociada a la izquierda, lo cual está muy mal desde mi punto de vista, porque tendría que estar siendo asociada al liberalismo. Yo a veces pienso, y últimamente con toda esta oleada que estamos viendo de derecha religiosa antiliberal que ataca fundamentalmente al liberalismo, que tal vez la izquierda termine siendo una patología que le sale al sistema porque el liberalismo está, como yo digo, secuestrado en la sacristía, ¿no? Es un liberalismo controlado, un liberalismo bajo control y bajo vigilancia. Ayer puse en Twitter esto, que la astronomía, la ciencia en general, ha prescindido de la religión hace rato, ¿no? No es que está en contra de la religión, ha prescindido. La astronomía ya no se preocupa por ver si la gente de la Biblia va a estar contenta o no, diciendo cómo está funcionando el universo. No considera la cuestión. El liberalismo, sin embargo, no ha logrado esa libertad, con lo cual yo diría que la astronomía tiene más libertad que el liberalismo, ¿no? Y el liberalismo no se mete en estas cuestiones a fondo. ¿Por qué? Porque ofende a un montón de gente que cree en el control moral por distintas razones, por acomodo, por sacar el presupuesto de un señor que no pone plata si no es en algún tipo de control moral de ese tipo. Pero todavía tenemos un liberalismo muy preguntándose si no se va a enojar la Biblia cuando hable de determinadas cosas. Entonces, me parece que el tema de las drogas ayuda al mantenimiento de ese paternalismo, ¿no? Ese miedo que se ha logrado poner en la población acerca de qué pasaría si la gente pudiera drogarse, que es exactamente lo que pasa ahora, porque la gente efectivamente puede drogarse, ese miedo ha logrado de alguna manera mantener la llama de que el control moral es válido, llamándolo de otra manera, llamándole medicina, que es un poco lo que hacen al tratar de argumentar contra los derechos LGBT o contra el aborto, esto de mezclarlo con medicina, decir, no, acá estas ciencias nos dan la razón. Bueno, la cuestión de las drogas parece que dan la razón de que tiene que haber un control moral, porque si no, todo sería un desastre, sería una anarquía. Y eso hace que la izquierda, a la cual no le importa nada todos estos sistemas, ni todas estas formas de obediencia, sea la que monopolice cosas que deberían ser tratadas con liberalismo. Por eso digo, no sé hasta qué punto la izquierda no es simplemente una patología del liberalismo, ¿no? Es como el sótano, es el closet del liberalismo, la izquierda. Ese closet del cual el liberalismo no ha salido. Ignacio, está en mute. Todo muy interesante. Aquí me voy a extender un poco. Si empezamos, hablamos del orden social, y si uno lee, no sé, Levítico, Deuteronomio, esos dos libros que están en el Pentateuco, eran normas de higiene básica para un pueblo que estaba en medio del desierto.
no comer chancho porque realmente no tenía la forma de cocer o de criar para que no te diera triquinosis. Era algo más bien simple. Uno va desmenuzando, era como un pueblo que está en medio del desierto y quería sobrevivir a un clima desértico hostil, lograba salir adelante. Le ponen un poco, le atacan un poco a las drogas, a las sustancias alucinógenas. ¿Por qué? Por el hecho que disminuye tu posibilidad de sobrevivencia de toda la masa si tienes a alguien agitado. Y si tienes alucinaciones, mejor decir que está una hora del demonio para justificar poder atacarlo. Eso es. Y si tú decís que hay una sustancia que te produce alucinaciones, esta sustancia se asocia al demonio, entonces vamos. Eso traspasa a su hijo, a su religión hija, el cristianismo. Literalmente el cristianismo es el hijo del judaísmo, por el hecho de que Jesús es el hijo de Dios. Entonces, seguimos con esta misma lógica hasta que el cristianismo conquista el Imperio Romano, luego conquista los principales reinados de Europa y ahora tiene las riendas desatadas. Puede decir hasta incluso estos pecados mortales y puede ser llevado a la quema de brujas, a la Santa Inquisición. Y efectivamente hay un control muy que la evidencia científica, o sea, la manera de hacer leyes no estuvo a la altura a la velocidad de la evidencia científica y a la velocidad de las tecnologías que habían disponibles. Se podía detener a las personas, se podía apoyar, se podía cuidar, se podía contener. El mundo islámico fue mucho mejor en cuidar y en acoger a las patologías de salud mental. Pues si dicen, no, es que las drogas son malas porque generan alucinaciones, que son una enfermedad mental, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con una enfermedad mental o con cualquier enfermedad? ¿Uno la cuida o la encierra o la mata? No, si vamos a usar el argumento sanitario, usemos el argumento sanitario, que es cuidar a la persona con una enfermedad. Entonces, vamos cada vez más a futuro. A la gente realmente no le importaba tanto si se consumía o no. Los centros de opio llenos, las licorerías llenas, fumar tabaco completamente aceptado, es algo hasta incluso que habla de ser refinado, distinguido, educado. No había anunciador de televisión en los 50 en Estados Unidos que no partía fumando. Y hay un momento que es clave, que es cuando el alcohol se le salió de las manos a los gringos y empiezan con el prohibicionismo. Y había mucha plata para financiar a los pacos para andar asaltando licorerías. Hasta que dijeron, ¿sabéis que por culpa del prohibicionismo del alcohol, ahora hay moonshine, hay destilados con metanol, que son mucho más tóxicos? Si les suena esa historia a algo actual, avísenme. Terminemos con esto. Pero habían empezado a cortar presupuesto. Sumemos que los afroamericanos se les asociaba a la heroína, a los mexicanos se les asociaba a la marihuana, a los chinos se les asociaba el opio, pero no podían ser racistas, porque no se podían hacer leyes a través del racismo, pero sí podían garantizar echar a los mexicanos por tener esta droga agitadora que era la marihuana. De hecho, hay una historia que dicen que antiguamente en Estados Unidos siempre se le llamó cannabis, hasta que supieron que a los mexicanos les gustaba llamarle marihuana, entonces cannabis era buena, pero la marihuana es lo que queremos hacer, queremos hacernos de la marihuana y de paso a los mexicanos que se la fumen. Entonces, es imposible no ver la historia, por lo menos desde el siglo XX en adelante, de las drogas, sin pensar en racismo, control social, intervención estatal. Y lo más gracioso es que se hizo una comisión en los años 20 para decir, ya, ¿qué tan peligrosa es esta marihuana? Llamaron expertos, psiquiatras, neurólogos, dijeron, sabéis que no es más peligrosa que el alcohol ni el tabaco. De hecho, es dentro de todo una sustancia bastante inocua. Altamente peligrosa, olvidemos lo que dijeron estos compadres que tienen conflictos de intereses. Nixon repite ese mismo experimento posteriormente en los 60 y hasta incluso se refiere a que, obvio, pues, si todos los psiquiatras son judíos y estos tipos están ganando plata. Esa fue una frase literal que dijo Nixon. Entonces, quiero deshacerme de esto por algo. Así que también le subió la categoría. Por eso, siempre que hablamos de drogas, hablamos de control social. Y cuando ocupan el argumento médico, se les olvida que los médicos estudiaron esta cosa y dijeron,
sabes que sí, hace daño, en estas condiciones hace daño, pero por favor, tenemos legales muchas sustancias mucho más dañinas, tenemos armado un sistema de contención y de cuidados, démosle la oportunidad, o por lo menos partamos con la marihuana, demos esta alternativa. No estoy diciendo, está bien fumar un caño, no lo puedo decir, sería un erróneo. Solo puedo decir que comparativamente a otras sustancias legales, en el largo plazo es menos dañino. Hay un daño asociado, por supuesto, pero más que usar eso para encerrar personas, usémoslo para ofrecer apoyo a las personas, como tenemos salas para los pacientes tabáquicos, como tenemos programas serios de desintoxicación alcohólica. Hay programas de desintoxicación de marihuana, pero yo no tengo nunca he visto la noticia de lo pillaron con 3 petacas de ron, métanlo preso. Con respecto a a una subpregunta que hiciste, Lucas, no creo que sea algo ideológico, pero sí definitivamente hay algo psicopatológico en el consumo de las drogas. Porque si pudiéramos separar en 3 grandes grupos, están los psicodélicos, los alucinógenos, los activantes, y voy a poner un cuarto, los depresores. Una persona que busca un viaje, que busca experimentar, que busca ampliar su percepción, como es lo que siempre acusan, no necesariamente es igual a una persona que necesita estar activada todo el tiempo, como no es necesariamente una persona que por alguna razón tiene que escapar de la realidad, como no es lo mismo que una persona que necesita bajar las revoluciones porque está siempre en estrés. Entonces, psicopatológicamente se pueden desarmar un poco los grupos. Y por eso mismo, cuando me dicen es que el que fuma la marihuana es la puerta de entrada para las drogas más duras, es un argumento bastante mediocre por el hecho de que las drogas duras, que serían los simpaticomiméticos, los activantes, la cocaína, las metanfetaminas, son activantes, mientras que la marihuana es alucinógeno y depresor. Psicopatológicamente son distintos. Y por otro lado, es el otro riesgo que yo veo con esta sobreregulación, es que mientras más intervienen, en especial en sistemas muy leguleyos como el chileno, que a veces basta que se diseñe una nueva droga para que tengan que modificar la ley, para que esta cosa que hace más daño pueda ser procesada, es que en esa ventana aparecen sustancias mucho más tóxicas. La marihuana, que tiene sus compuestos activos, psicoactivo, tiene varios compuestos, pero los psicoactivos más importantes son el THC y el CBD, no son para nada tan dañinos como lo que es el THX o el cannabixol, que está presente en el Creepy o Spice o K2 que pueden leer en el lenguaje anglosajón. Entonces, en ese sentido, cuando dicen que uno prohíbe, el daño de la prohibición no es solo en volverle el producto más atractivo, es en las cosas que se van generando más tóxicas en el mundo de lo temporalmente permitido. Sorry si me extendí. Hay algo en Escotado que a mí me parece singular y original, que no es que él dice, él no encara la cuestión de las drogas a través de sus problemas, sino a través de sus beneficios. Y esos beneficios están definidos por los objetivos humanos, objetivos de estado de conciencia, calmarse, excitarse, lo que sea, ¿no? Es más o menos lo que se hace con las drogas como juzgar al automóvil por los accidentes. Nosotros tenemos que justificar al automóvil a pesar de los accidentes. Entonces, para que haya automóvil, tenemos que decir que los accidentes se reducen, que se pueden controlar. Es una forma de encarar el asunto que está asumiendo una perspectiva que es la que habría que poner en discusión. El automóvil es bueno porque permite transportarse. Y la objeción moral, la que no se discute, la que se da por sentado que se puede hacer, es que la droga, vos no podés utilizar sustancias para alterar tu conciencia, para decidir si querés estar deprimido, eufórico, volando por el planeta. Eso es lo que no podés hacer y tenemos que hablar de los casos patológicos y de lo que te podría pasar. Uno podría encarar así el circo, trabajar en un circo.
o ser piloto de avión, o salir a trabajar, o el matrimonio. Uno podría encarar cualquier actividad humana desde la patología y centrarse permanentemente en la patología, y que los que defendemos la libertad tengamos que defendernos de que la patología no es tan grave. O sea, para que haya libertad de matrimonio, tenemos que empezar a argumentar acerca de, bueno, los divorcios podrían disminuir, y esa no es la cuestión. Yo creo que la cuestión central es cuál es el objetivo que tiene un individuo que se droga. Y a ver si ese objetivo se cumple o no. Y si con la prohibición de ese objetivo se daña. Porque si no, nos olvidamos de una cuestión importante, que es la que hace el Estado. Que el Estado define los objetivos. Entonces, así como hay drogas que son prohibidas y que son sospechosas y de las cuales hay que demostrar que no tiene ninguna consecuencia. Como si hubiera que demostrar que manejar el auto en la autopista no tiene ninguna consecuencia para poder ser libre de transportarse, ¿no? Pero nos olvidamos que el Estado tiene drogas prohibidas, drogas autorizadas y drogas obligatorias. Porque una persona que está encerrada en un neuropsiquiátrico va a ser sometida a una drogadicción química obligatoria. Y un menor de edad que va a un colegio, le van a poner una droga como la Ritalina de manera obligatoria para controlar su conducta. Y si no la toma y si los padres no se la dan, los padres van a ser castigados. Entonces, esto ocurre porque estamos dejando en el vacío la cuestión principal, que es que si yo creo que tomar querosén me hace bien porque me encanta cómo me arde el esófago tomando querosén, nadie más es juez de esa cuestión. Y esto es lo que tenemos lo que tenemos que defender, y creo que Escotado lo hace, es el beneficio de las drogas, el beneficio de la cocaína, de la heroína. No para mí, yo no las consumo. El beneficio para el que lo busca, para el que busca ese efecto. Y en todo caso, si eso tiene unas consecuencias, como manejar tiene unas consecuencias, habrá unas reglas para determinadas cosas. Habrá unas reglas para manejar en estado de drogadicción. Pero lo único que me tengo que preguntar, así como yo acepto que los valores en los intercambios económicos son subjetivos y toda la producción depende de que sigan siendo subjetivos, o decir, que sea yo el que juzgue si está bien comerse un Big Mac o no. Claro, si yo no sé cuáles son las consecuencias de comer un Big Mac, soy un ignorante. Pero si yo, sabiendo cuáles son las consecuencias de comerse un Big Mac, me cago un Big Mac por día porque digo, no me importa si me sube el colesterol, no me importa, es una cuestión mía. Pero el Big Mac no es malo. El Big Mac es bueno porque es rico. El asado es bueno porque es rico. El whisky es bueno porque es rico. Ahora, ¿tiene problemas? Tiene problemas. ¿Quién es el juez de los problemas? El individuo. Entonces, el servicio que la ciencia debería hacerle al individuo es decirle, te va a pasar esto si consumís esto en esta cantidad. Como para jugar al rugby, por ejemplo, te van a decir que las rodillas se te pueden arruinar. O jugar al tenis en una en una cancha de cemento, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que advertir. Pero el tenis es bueno. Las drogas son buenas. ¿Por qué son buenas? Porque el ser humano las quiere consumir para un objetivo. Tiene sus costos y sus riesgos. Bueno, eso es lo que nos tenemos que informar para no ser idiotas. Hay gente que tiene serios problemas con las drogas. Hay gente que tiene serios problemas con el matrimonio. Hay gente que tiene serios problemas con la política. Casi todos tenemos serios problemas. Todos tenemos problemas con la política. Y esto lo podemos decir con los postres. Hay gente que tiene serios problemas con el postre. Pero por favor no hablemos mal del helado. El helado es una maravilla. Es decir, a mí lo que me gusta de Escotado es que él va a la gran cuestión, a decir, las drogas son buenas. ¿Qué lo prueba? Que la gente las quiere. ¿Son buenas para todo el mundo en cualquier dosis? No. Si yo me como 500 chorizos, me voy a morir. Pero esa no es la cuestión de la discusión del chorizo, ¿no? Oye, José, y a un nivel utilitarista, ¿podría ser que a un nivel histórico o incluso analizándolo actualmente,
me quedé pegado con lo que dijiste sobre la religión prohibiendo el placer, el éxtasis y el lucro. Cuando se liberalizó un poco más el lucro, ¿cierto? Probablemente, al menos según Weber, con el protestantismo, tuvimos la revolución capitalista, ¿cierto? La revolución industrial. Si es que de alguna forma legalizamos el tema de las drogas para que cada persona decida con qué veneno envenenarse, con qué droga disfrutar su vida, cómo llegar al éxtasis, y sobre todo con el tema del éxtasis, en cuanto a diferencia del placer, tiene que ver con que mucha gente busca experiencias exáticas, de éxtasis, para acercarse a profundidades más allá de la vida terrenal, no sé. Quizás los ateos vemos esto como meramente como experiencias, pero los religiosos intentarán acercarse a tener estos mambos místicos y espirituales porque satisface ciertas necesidades de la vida. Si de alguna forma hubiera más acceso sin costo moral al mercado de las diferentes drogas, podría quizás, y por eso la pregunta a nivel utilitario, la gente buscar menos en la religión una respuesta o un supuesto camino hacia este éxtasis. Bueno, vos decías que esto de que es toda una discusión, ¿no? Si el protestantismo realmente favorece más. Yo creo que es al revés. Creo que el lucro ha contribuido bastante a moralizar a las religiones. Las ha hecho más tolerantes. Y que nuestro avance moral tiene mucho más que ver con los fines humanos que con las prohibiciones humanas. No pasa por ahí. El problema de la religión es que es una planificación moral centralizada, que ya tiene las respuestas, mientras que la sociedad humana no tiene las respuestas, las está buscando. Y las buscarán las drogas como las buscarán cualquier otra cosa. La droga puede matar, sí, el amor también. Se mata muchísimo por amor, se cometen muchísimos crímenes por amor, se miente por amor, todos hemos mentido por amor, ¿no? Mucho más que por odio, te diría. Así que la cuestión es la dosis, el objetivo, las reglas éticas. Punto. No la droga, no el amor, no los postres, no el helado, sino todo esto, ¿no? Yo creo que todo lo que se libere de ese control central permite un avance moral. Así como el avance moral de la tolerancia en la que vivimos tiene que ver con el afán de lucro y el comercio, yo creo que toda esta cosa de apertura a las minorías, a distintas sexualidades y formas de vivir, tiene mucho más que ver con el comercio que con predicar la comprensión. Nuestros pastores son un fracaso al lado del sistema de precios, ¿no? Nos hace mucho mejor el comercio y el afán de lucro que cualquier sermón moral. Entonces, en la medida que se abra la cuestión de las drogas, vamos a incorporar a nuestra humanidad el medio químico para conseguir objetivos humanos que no son estrictamente materiales. Van más allá de lo material. Y esto que va más allá de lo material es lo que compite con la religión, que pretende representar a todo lo que va más allá de lo material y que complica nuestro avance moral. Interesante eso del interés de comercializar versus el interés político o moral, porque hay un dato que yo encontré asombroso, que era que tanto en la post-esclavitud como en el cuando se termina la segregación en Estados Unidos, se hace un comparativo de quiénes estaban más dispuestos a negociar con las comunidades afroamericanas o contratar un trabajador negro, como a abrirse estos pasos, y decían, ya, estos son los que son más liberales, o sea, liberales desde el punto de vista yanqui, ¿no? O versus más izquierda o más derecha, y era prácticamente muy dispersado. Pero si seguían a la parte económica, que quienes eran más liberales económicamente versus más economía de mercado,
lo que realmente hizo la diferencia eran los que decían, chuta, los negros tienen plata, nosotros nos interesa esa plata, que vengan a negociar, que nuestras tiendas se abren para que ellos compren, y lo mismo ha pasado hoy en nuestros tiempos actuales con todo lo que ha sido el mes del orgullo, y que yo no veo grandes agrupaciones morales levantando la bandera arcoíris, pero por Dios que Nike cambia el logo arcoíris, que Adidas se pone arcoíris, que a la hora de los que hubo, y ellos ayudan a que toda esta como masa indecisa o masa temblorosa diga, ¿sabéis qué? Si estas empresas con las que yo me siento vinculado los apoyan, bienvenido sea. Claro. Que, Inclusive hay una cierta resistencia a los movimientos LGBT porque esto les parece una hipocresía, no me acuerdo cómo es que le llaman. No es hipocresía, eso es avance moral. O sea, capitalismo rosa. no, porque hay una cosa kantiana de identificar. Si tengo interés, no puede ser moral, ¿no? Esto lo tenemos metidísimo todo. No, casi todo lo que es moral es interés. Porque así como vos ves que si vos sos blanco, comerciás con los negros y no tenés ningún problema, eso es lo mismo que con tu vecino blanco, ¿no? O sea, da exactamente lo mismo. Nuestro aprendizaje, nuestro trato y nuestra sociabilidad, y esto lo tiene muy claro la escuela austríaca, no depende de nuestra renuncia a nuestros objetivos, sino de cómo conseguir nuestros objetivos. La tolerancia, el respeto de la palabra empeñada, el idioma, el derecho, todo eso es hijo de nuestros intereses entendidos bien, no planificados centralizadamente en un libro sagrado, sino en nuestra experiencia como humanos de intercambio, que es donde verdaderamente se juega la moral. O sea, por eso, para mí, cualquier moral centralizada detiene el avance moral, así como cualquier economía centralizada detiene el avance económico, o cualquier idioma centralizado detiene el avance del idioma. Es exactamente así. En nuestra humanidad, eso que llamamos moralidad, avance moral, es consecuencia de nuestro intercambio, de nuestro roce. Viste que dicen, ¿cómo se cura el nacionalismo? Viajando. Es el simple contacto, ¿no? Oye, y en ese sentido, Es que yo resulta que yo tenía un párrafo que yo quería leer de Lahore Escotado que habla de la figura del drogadicto, que es una figura muy moderna, que no existía en lo antiguo, y que quería leerlo. Cocteau es quizás el primero en percibir con nitidez el tipo de chantaje a sí mismo y a los demás que se deriva de buscar la adicción, para plantearla luego como una indeseada esclavitud, surgida de la droga. Ay, se me fue. Bueno. Estoy. Ah, qué bueno. Y no de la intención del sujeto, que a partir de entonces aspira a toda suerte de privilegios por el procedimiento de presentarse como pobre víctima, en vez de asumirse como autor de su suerte. El mecanismo carecía de apoyos antes de penetrar algunas drogas en la esfera de la prohibición, y precisamente hacia finales de los años 20 comienzan a aparecer aquí y allá casos de personas atraídas por los beneficios de la irresponsabilidad. Eso es lo que es un párrafo bastante moralizante, de que se entiende que la droga vuelve a ser la bruja que te seduce en los bosques, o digamos como si apareciera, no sé, bueno, ¿cuál es la opinión que les merece este párrafo? Bueno, eso lo vinculo mucho también con el pensamiento de Thomas Sachs, ¿no? La cosa de la adicción es como la contracara de esto, porque entonces si yo demonizo la droga, entonces el individuo no es responsable frente a la droga, sino que es una víctima. Por lo tanto, lo tengo que declarar adicto y apegado contra su voluntad a una sustancia sin ningún tipo de responsabilidad. Y en esto Ignacio tendrá una opinión bastante más fundada que la mía, pero justamente la salida de esa posición de adicción depende fundamentalmente de una decisión del individuo, ¿no? Entonces se ve que la sustancia no es del todo la que manda, ¿no? Entonces, la creación del concepto del adicto como una víctima es consustancial
a esta visión paternalista, hay que declararlo así. Igual que esto de decir, no hay que condenar al que consume, hay que condenar al que comercia. Y esto es porque, claro, si está ganando plata, ¿qué cosa puede estar peor en nuestra sociedad que querer ganar plata? Lo que termina de ensuciar totalmente al narcotráfico es que los narcotráficos ganan mucho dinero. Por lo tanto, hay que perseguirlos. Entonces, asociarlos a ganar dinero es una forma de facilitar eso, ¿no? Pero yo creo que... Muy parecido al tema del comercio sexual, ¿no? O sea, Claro. esto no hay que perseguir a la prostituta, sino al putero, al cliente, ¿cierto? Y me parece que lo que leía Beatriz recién y lo que interpretabas tú, José, da luces de una especie de coalición socialista conservadora, pero no uniéndose, sino peleándose con falsas dicotomías por el fin del prohibicionismo. Por un lado, una derecha que sataniza al drogadicto, ¿cierto? A la prostituta o no sé, a la masculinidad, por una parte, o a los que tienen impulsos sexuales, no sé, como uno quiera ponerlo, y en la izquierda, por el otro lado, está este neoprogresismo más moralista, condena, ¿cierto? O sea, te dice, no, es que es víctima. La mujer es víctima de cualquier acto sexual, la mujer es víctima del sistema de comercio sexual, el drogadicto es víctima, ¿cierto?, de los narcos. O sea, por una parte, la derecha los condena como malvados y la izquierda los sobreprotege como pobres víctimas, eliminándole las posibilidades de hacerse cargo y hacerse responsables de las acciones de su libertad. Y de alguna forma los liberales quedamos no al medio, sino outsider de estas dos opiniones, porque al final, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la droga? ¿Los drogadictos son los malos o los narcos son los malos? ¡Ey! Y el liberal te va a decir ninguno. No, pero elige, ¿cierto? Entonces, al final, un centrista te diría, no, bueno, los dos quizás son un poco malos, pero no, el liberal te va a decir, oye, ninguno de los dos son malos. Estamos hablando entre un comercio entre dos adultos y bueno, veremos los casos circunstanciales, pero de alguna forma con una derecha hegemónicamente conservadora y una izquierda hegemónicamente socialista, el liberalismo no es un punto medio, sino de alguna forma termina censurado en esta falsa dicotomía. Sí, claramente el liberalismo es una ruptura respecto de ambas cosas, ¿no? Ese conservadurismo del que vos hablás también es un socialismo. También implica una visión externa y por arriba de los individuos, ¿no? Hay algo superior a los individuos que debe gobernar, ¿no? Así que es una forma de... La diferencia es malismo versus buenismo al final, o sea, claro. El progresismo buenista y el conservadurismo malista. Ignacio quería decir algo. Estás en silencio, ¿eh? Ahí yo quería decir una cosa que va un poco desde cómo uno hace una intervención exitosa. Porque si dicen ya tiene que hacerse cargo del paciente, ya perfecto, me hago cargo del paciente. ¿Es para usted esto un problema? La primera pregunta que uno tiene que devolverle al paciente. ¿Es para usted esto un problema? Entonces, si llega y dice como, sabe que sí, me doy cuenta que es un problema para mí. Claro. Aquí tiene la ayuda para salir de su problema. Después, si me dice, esto no es un problema, ahí quizás puede venir un tema de ayudarlo a... Pero esto desde la ayuda nomás. Que si está dentro del box es porque en algún momento quiere hablar con la persona. Entonces, ¿qué cosas le pasan a usted cuando consume? Bueno, me pondré agresivo, pierdo trabajo, discuto con mi pareja, no soy una buena figura paternal para mis hijos. ¿Es eso para usted un problema? Sí, no consumir. Entonces entramos en la fase que es control de daño. Es como, ¿cómo puede hacer usted para consumir y que no pasen las cosas negativas para su vida? ¿O en qué contexto usted puede consumir, qué hace con las cosas buenas que usted busca el consumo sin las cosas malas?
Pero, de nuevo, también uno siempre puede decir, estos son los órganos que pueden fallar si usted consume mucho. Pero la decisión es suya, es como bajar. Creo que los grandes avances, en especial en psiquiatría, es ver una nueva generación de personas, de psiquiatras bajándose un poco del pedestal del dios Thor y empezar a decir, ¿sabe qué? Yo soy un asesor técnico. Usted vino para acá, usted aceptó las responsabilidades, yo le puedo decir que estas cosas le pueden pasar y que la ley no lo va a ayudar en estos temas, porque si usted agrede a alguien, no me van a llamar a mí para que usted deje de agredir a personas. Van a llamar a un policía, a un carabinero, a algún oficial, y él lo va a detener a usted. Pero no lo va a detener por consumir, lo va a detener porque agredió a alguien consumiendo. Exacto. De la misma manera que si usted fuera limpio, no tomara ni un yogur ni un café y agrediera a alguien, también habría que detenerlo porque el problema es agredir a una tercera persona. Claro, claro. Además, en definitiva, la agresión probablemente venga de algún proceso químico, o sea, que hay algún estimulante en el cerebro que provoca la agresión, así que sea externo o interno lo mismo. Pero eso que vos decís, a mí me parece el pacto ético esencial. En eso existía mucho Thomas Szasz, ¿no? La cuestión ética esencial. Es como decir, bueno, sí, hacer deportes extremos no es saludable, pero cuando el médico se asocia al Estado para disponer de la libertad de las personas en nombre de su salud, bueno, es un instrumento del Estado y hay un problema ético enorme. Y en la psiquiatría más se tratan cuestiones personales. Entonces, en definitiva, enfermedad, como dice Thomas Szasz, es una metáfora y el problema es lo que define el señor que quiere solucionar. Si yo porque juego al rugby tengo mal la rodilla y voy a ver al traumatólogo, él lo arreglará. Pero si yo no voy al traumatólogo, el traumatólogo no tiene ningún derecho a meterse en su casa o llamar a la policía para que yo no juegue algo que me hace mal a las rodillas. Este es un pacto ético básico entre un paciente y un médico, ¿no? Así como si yo tengo una apendicitis, bueno, a mí no me pueden obligar a operarme de apendicitis, me moriré. Nadie me puede obligar a operarme de apendicitis. El médico tiene que informarme qué es lo que me va a pasar, pero no puede reemplazar mi voluntad, ¿no? Exacto. Y el tema va un poco como en la génesis actual o sea, si bien yo digo, desde que Hipócrates define la melancolía, ahí parte la psiquiatría, no antes, no después. Paren de decir que esto es un invento moderno. Antecedentes de cuidado de salud mental existen en toda la historia de la humanidad. El tema es que como concebimos ahora la historia de los psiquiátricos, parte un poquito después de la Revolución Francesa y era como, tenemos estas personas raras, ¿quién se hace cargo? Digamos que están enfermos y que los médicos se hagan cargo de ellos, anda así como, y ahí antes estaban poseídos por el demonio. Sí, entonces ahora están poseídos por una enfermedad y tenemos a estas personas que los pueden encerrar y hay unos congresos antiguos de psiquiatría que eran espectaculares que definían como qué chorro de agua, por cuánto tiempo y con qué calibre era para cuál, y habían médicos serios discutiendo esa pelotudez. Pero parte del revisionismo histórico me permite a mí decir eso, que era una pelotudez, así como en 50 años más van a decir, miren a Rodríguez que dejaba esta dosis de aloperiol, ahora estaría siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Eso claro. Y a su vez era una pelotudez por los supuestos, digamos, que es lo mismo que está señalando Thomas Szasz respecto a las drogas. La pelotudez consiste en pronunciarse sobre algo sin revisar los supuestos que tenemos que utilizar, como por ejemplo, ¿qué derecho tengo yo a definir qué es enfermo en la conducta de otro? Eso no es falta de conocimiento técnico, es un problema filosófico que no se revisa por nuestra excesiva confianza en la tecnicización, estoy inventando una palabra, ¿no? En la cosa de la experticia, el experto, que reemplaza la pregunta ética fundamental. Como yo sé de esto, ¿no? Como cuando se pretenden definir las enfermedades mentales a partir de hacer una lista. Esto es enfermedad mental. Y se cura con esta droga, ¿sí? ¿Cómo se cura la enfermedad mental de no poder dormir? Y si yo te doy 5 litros de whisky, te curo la enfermedad mental de no poder dormir. No se están considerando los supuestos, que creo que es un problema general de la ciencia
el no preguntarse por las cuestiones filosóficas que están implícitas. Es un mal de nuestro momento porque tenemos estos conocimientos especializados que creemos que los datos nos informan de todo y los datos sin filosofía son cualquier cosa. Sí, yo pasando a este péndulo de la modernidad de Ignacio a volver para mí en lo simbólico y lo pasado. Y un poco claro, si el tema de la psiquiatría parte del juramento hipocrático, ¿cierto? De Hipócrates. Yo pensando un poco en el tema de la droga, y Escotado lo menciona, muchas religiones antiguas tenían una conexión con el tema de las drogas, como mencionabas tú, José. Y recuerdo ese pasaje del libro de Escotado sobre el tema dionisíaco, ¿cierto? En su momento, y la misma obras de teatro, por así decirlo, griegas clásicas, hablaban sobre cómo llegaba Dionisio a la ciudad y al fondo invitaba, no sé si al lucro, pero al menos al placer y al éxtasis, y más o menos obligatorio, y si no, el dios Dionisio te daba de premio consuelo locura y muerte para todo el que no quisiera este liberalismo más o menos obligatorio. Y entendían que el conflicto de esta historia era entre este prohibicionismo y este éxtasis más o menos obligatorio. Quería volver un poco a la obra de Escotado. ¿Qué podemos decir de su influencia hoy día póstuma? A mí me da pena decirlo, porque yo siempre decía que dentro de los liberales vivos más influyentes que a mí se me ocurría para el liberalismo cultural era Escotado, y hoy día no lo podemos sumar dentro de los liberales vivos. ¿Cómo ves el futuro de Escotado, digamos? Claro, la obra, su Sí. legado, esa es la palabra. El legado de Escotado. Yo creo que Escotado es uno de esos tipos brillantes que lograron romper el muro de la censura de este liberalismo que está secuestrado en la sacristía, ¿no? Es tan importante lo que él hace en su obra, y el tipo es tan profundo que es imposible de olvidar o desconocer. Creo que el futuro de Escotado, digamos, lo primero que pasa es que todo el mundo, como digo, se trata de adueñar y hacer su propio Escotado, eso le va a pasar, y siempre va a ser injusto, ¿no? Cada uno hará su recorte de Escotado, y esto desgraciadamente le va a pasar a todo el mundo. Pero el futuro de Escotado depende un poco de hacia dónde va el liberalismo, ¿no? Si el liberalismo consigue liberarse de su colegio cardenalicio y pasa a ser libre como la astronomía, si el liberalismo llega a ser tan libre como la astronomía, Escotado va a ser una figura importante en esta historia, ¿no? Si el liberalismo sigue siendo esta cosa que puede hablar mientras esté autorizado, ¿no? Y los liberales, como está pasando para mi asombro en este momento, tienen miedo de la opinión de ese colegio cardenalicio que no los descalifique, y es un colegio cardenalicio que está mediado por la hipocresía de la religión, ni siquiera por la religión. Entonces Escotado posiblemente tenga que ser olvidado, porque es demasiado incómodo y habla de cosas que no se pueden hablar. Yo incluso pienso que la incomodidad que tenía Escotado al final, cuando se lo seguía asociando a su obra sobre las drogas, tiene que ver un poco con su hartazgo de chocar contra esto. Debe haber estado cansado de que solamente se lo considere como el tipo que puso en jaque todos los sobreentendidos sobre la cuestión de las drogas, lo cual lo enemistaba con la porción, digamos, policial moral. Y que por eso el tipo probablemente se cansó. Pero si eso prevalece, y eso se está jugando en este momento, y es posible que Escotado tenga que ser olvidado. Sí. Prefiero pensar, bueno, yo soy un optimista sin remedio, ¿eh? Sí, yo solamente advierto el tren que viene, ¿no?
Claro. Yo soy optimista en el sentido, se puede saltar, ¿eh? Se puede saltar y que el tren no te choque. Pero tenemos un tren que lo podemos Si ver no, en esta época, ¿no? Es que yo quiero si decir no que el futuro del liberalismo y el futuro del escotado me parece que van por el mismo carril. si no fundamos el Frente de Liberación Antonio Escotado Está muy buena. Es que, y encuentro tiene que que- ser, ¿cierto?, el futuro del liberalismo, y ahí espero verte a ti, a la Vale Verbal, ¿cierto?, a Felipe Schwember, a Gloria Álvarez, a Antonella Marti y a tanto liberal que hoy día se está armando, ¿cierto?, por el mundo liberal como forma de resistencia a esto, a la fachósfera, como le decimos en Chile. La fachófera. Muy La buena. Fachistán fachósfera. también sirve. Y bueno, en Chile vivimos una situación presidencial bien así, pero insisto que quizá y la mayor crítica que le hago a nuestro candidato presidencial que perdió en primera vuelta es que a pesar de estar probablemente conectado con el liberalismo internacionalista que uno podría ver en la Internacional Liberal y en fundaciones afines, no había un camino, no había un puente hacia ustedes, no había un puente hacia el mundo más progresista de la Transnetwork, no había un puente hacia el libertarianismo, y finalmente hace que el libertarianismo se sienta solo y la única compañía que encuentra sea el alt-right, y que el liberalismo de centro se sienta solo y no encuentre otros aliados que a la democracia cristiana, por así decirlo, a Merkel. O sea, Macron, en vez de mirar hacia, no sé, Ron Paul, Macron mira, ¿cierto?, hacia Merkel, y Ron Paul mira hacia Trump. Entonces finalmente nos quedamos solos cuando el puente está ahí. Y el puente es un hilo tan fino que en este programa estamos representados del 40% de lo que es ese puente. Que es justamente lo que desde este canal hemos querido motivar, que es poder unir la obra de Escotado con la obra, ¿cierto?, de, no sé, del mundo más libertario, estilo Ayn Rand, estilo, bueno, la misma Gloria Álvarez que mencionaban ustedes, todo ese mundo, o sea, poder unirlo. La obra de José Venegas, ¿cierto?, con la obra de Luis Diego Fernández, que lo hemos tenido también en el programa muchas veces, y no obligar a que los José Venegas tengan que sentarse en la misma mesa incómodo con los Milei, que más encima prefieren estar con los Lajes. Directamente. Mirá, yo hago la siguiente evaluación. Hay dos percepciones. Una es la percepción interna. En la percepción interna de ese mundillo que llamamos liberalismo, parece haber una victoria absoluta del control moral y del secuestro en la sacristía, ¿no? Ahí parece que esto está completamente dominado. No hay ninguna fundación que se anime a cuestionar esto. Las fundaciones liberales se rindieron a un tipo que es un populista contrario al sistema como Donald Trump. Por convicción, a mí me cuesta pensar que es por convicción, pero si es por convicción, en todo caso es peor, ¿no? Lo que yo digo, lo que dice Gloria, lo que dice Antonella, lo que dice un montón de gente, está mal visto en este mundillo. Somos casi parias. La gente sabe que no tiene que poner me gusta, lo sabe porque hay un sistema de miedo y de control y disciplina interna que a mí no me preocupa porque ahora está al descubierto y se nota y se ve. Ahora, hacia afuera, si uno ve el caso de Milei, por ejemplo, Milei es él solo y todo un aparato nacionalista católico abajo de él, antiliberal absoluto. Lo sé yo, lo saben los que aparecen del colegio cardenalicio a bendecirlo a Milei. Entonces hablan de, pero si Milei dijo que hay que bajar los impuestos. Y es como un caballo de Troya, ¿no? Si yo te traigo el caballo... Es el demonio de la tierra. Yo te traigo el caballo de Troya y te digo, mira, adentro del caballo de Troya están los soldados que nos vienen a invadir. Entonces, vos agarrás y te fijás. Pero si vos no te fijás si lo que yo digo es cierto y seguís insistiendo con que es un regalo, yo tengo que pensar que sos cómplice del caballo de Troya. Entonces, esto es lo que está haciendo este mundillo, eso es hacia adentro. Pero si uno ve lo que pasa con Milei en comparación con lo que pasa con José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, que es otro candidato, que no fue con estas alianzas y al cual, como él estaba a favor del aborto,
todo este nacionalismo católico lo atacó, te das cuenta que hay dos realidades políticas porque José Luis Espert duplicó sus votos, tiene mucho más votos que Milei. Y en el ámbito internacional de la corrección política del Colegio Cardenalicio del Liberalismo, siguen hablando de Milei como la figura y la revelación. José Luis Espert sacó más votos que Milei. Ahí donde te das cuenta que acá hay un sistema de complicidad. Pero eso lo que te enseña es, tal vez para el candidato chileno, que para conquistar el mundillo interno del liberalismo hay unas reglas. Tal vez la regla de la obediencia y de agacharse y de hacer la veña. Pero para conquistar el voto popular, la cosa pasa por otro lado. Me parece que un liberalismo abierto, un liberalismo como que nosotros postulamos, es un liberalismo que está disponible para todos. Es un liberalismo que no dice acá hay unos indeseables en la sociedad. Occidente depende de mantener a estos indeseables sumergidos. Entonces, a pesar de que para conquistar al liberalismo del mundo del canapé, como yo le llamo, hay unas reglas que consisten en sumarse a esta porquería, para salir afuera y para conquistar al público en general, las reglas son otras. Si uno quiere ser candidato político, el mundillo liberal no alcanza ni para empezar. Dos cositas súper breves. Una, dijiste una palabra que me hace, que tengo que comentarlo. Salió una pequeña, no podemos llamar la columna, pequeña cápsula en el diario, en el Mercurio, en el diario de derecha de Chile, la Fundación para el Progreso de Axel Kaiser, diciendo que Sebastián Sichel, nuestro candidato, había fundado la derecha canapé o el liberalismo canapé porque había pedido cosas, me imagino que para ellos serán un ridículo, estaban pensando en el matrimonio homosexual, pero lo que pidió Sebastián Sichel era un respeto irrestricto a los derechos humanos, que el candidato de derecha no da garantías, el multilateralismo, condenar a los antivacunas, o sea, cosas mínimas, pero para la FBP éramos la derecha caviar. Lo que me parece a priori condenable. Y el segundo punto era que yo tuve la buena oportunidad de almorzar una vez con José Luis Espert, junto a gente muy cercana a justamente a Sebastián Sichel, y me pareció que era un liberal más bien ligado a esta idea más homo economicus, pero él es un liberal de verdad. De Milei no podría decir lo mismo. Yo diría que la cosa del liberalismo canapé es algo que es creación mía, ¿no? Entonces, no me gusta que se apropien para utilizarlo en el sentido opuesto al que yo lo utilizo. Exacto. Pero lo de Axel Kaiser para mí es lo que acabo de mencionar. Hay gente que se considera que es del colegio cardenalicio del liberalismo y que cree que está en condiciones de sentenciar quién es inocente. Entonces es inocente. Él determina que Kast es inocente y que Milei es inocente, sin hablar de lo que tienen abajo, de lo que proponen. Y determina también, él se suma a esta cosa de que el liberal que sigue siendo liberal ahora es progre. Entonces, él se ha sumado a esta tergiversación. Es un sofisma permanente, es una forma de tergiversar los términos de la discusión, y en vez de decir, yo ahora, en vez de ser liberal, soy un nacionalista católico, yo soy de una derecha católica, creo que tiene que haber control moral de la sociedad para que no se corrompa, y que lo que no es cristiano es antioccidental, y tengo que prevenir la inmigración. O sea, si no, en vez de decir abiertamente, de manera honesta, he dejado el liberalismo para abrazar al castismo, a la derecha religiosa, a ese control moral, a una forma de legitimidad clerical, digo, no, acá esto es un liberalismo, demasiado liberalismo. Bueno, Mario Vargas Llosa le dejó claro a Axel Kaiser que no es liberal en su momento, y ahí probablemente el carné, o al menos la posibilidad de Axel Kaiser de repartir carné, se la acabó. El carné no importa, ¿no? No importa. ¿Cuáles son las ideas que yo postulo? Si Axel Kaiser cree que el modelo moral es Kast, debería decirlo y no tergiversar las cosas para decir que el verdadero liberalismo es Kast, porque no se lo cree ni Kast. José, ha sido más que un gusto conversar. Bueno, hemos conversado muchas cosas, entre ellas
de la gran obra de Antonio Escotado, que sigue siendo para nosotros uno de los referentes principales en el siglo XXI, ya no podemos decir vivo, pero sí en el siglo XXI, del liberalismo cultural. Podría ser incluso, lo bautizo, me atrevo a bautizarlo ahora antes de que alguien más lo haga o alguien más lo niegue. El padre del liberalismo cultural del siglo XXI es Antonio Escotado. Y bueno, gracias, José, por Un placer. Les agradezco mucho. Para mí siempre es un gran gusto conversar con ustedes. Tu visión y a Ignacio y a Beatriz por estar en esta conversación, y a todos los que comentaron, a los que nos vieron. Bueno, invitarlos, ¿cierto?, a suscribirse, invitarlos a leer la obra de Escotado, invitarlos a leer la obra de José Venegas, invitarlos a ir siguiendo y construyendo este liberalismo cultural que se construye todos los días. Tenemos, como bien decía José, quizás un poco más pesimista que yo, pero estamos en la misma línea, una batalla tremenda contra un grupo que quiere robarse el concepto de liberalismo, sobre todo en Latinoamérica, y que nosotros tenemos que generar esa resistencia, porque los valores de la libertad, los principios filosóficos de esta noble tradición, y es la tradición del cambiando, porque eso es lo hermoso de esta tradición, que es una tradición antitradicional, o sea, nos encanta ir adaptándonos a los nuevos conocimientos, está acá. Así que muchas gracias y nos vemos.